Imagínate el siguiente escenario. Un grupo de investigadores sale a la calle, ¿no? Y entrevista a más de 1000 personas. Ajá, una muestra bastante grande. Exacto, una buena muestra. Les hacen preguntas súper sencillas sobre su día a día. Y al tabular los resultados, descubren que una proporción significativamente mayor de mujeres reporta sentir miedo al salir de noche en comparación con los hombres encuestados. Claro, y al ver esos números crudos, la intuición social de cualquiera grita inmediatamente. O sea, obvio que existe una relación profunda ahí. Tal cual. Vemos eso e inmediatamente trazamos una línea, digamos, inquebrantable entre la categoría género y la categoría miedo. Sí, es lo que el cerebro humano hace por defecto. Pero, y aquí está el giro, cuando tomamos esos mismos datos exactos, esas cientos de respuestas, y las pasamos por un riguroso detector de verdades matemáticas. La estadística nos dice que podríamos estar completamente equivocados. Exactamente. Y de eso se trata nuestra inmersión profunda de Dewey. Vamos a descubrir por qué nuestra mente nos engaña con tanta facilidad cuando busca patrones y, sobre todo, cómo podemos defendernos de ese autoengaño. Es que es un fenómeno fascinante, ¿eh? Porque el cerebro humano es, por diseño evolutivo, una máquina que está optimizada para encontrar patrones rápidamente. Claro, relacionar eventos nos ayudó a sobrevivir en la prehistoria. Totalmente. Si escuchabas un ruido en los arbustos y asumías que era un depredador, sobrevivías. Pero en la investigación científica contemporánea, o sea, en la medicina o en la sociología, esa urgencia por conectar puntos es, pues, el camino más rápido hacia conclusiones desastrosas. Sí, no podemos simplemente observar que dos cosas pasan al mismo tiempo y declarar a los cuatro vientos que están genuinamente asociadas. Exacto. Se requiere un filtro objetivo. Algo que pueda separar el simple ruido aleatorio de, digamos, una relación estadísticamente verdadera. Y ese filtro objetivo es la estrella de nuestro análisis de hoy. Vamos a desarmar y comprender una de las herramientas más fundamentales de la estadística analítica. Me refiero a la prueba de chi². Esa famosa letra griega chi, elevada al cuadrado. Esa misma. Y para lograr este análisis tenemos sobre la mesa un material sumamente sólido. Nos estamos basando en los apuntes de una clase universitaria de bioestadística. Ajá. Una clase impartida en la UCES, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, por el profesor William Castillo González. Y es un material que, a su vez, se apoya en textos clásicos de estadística aplicada a las ciencias de la salud. Y creo que es vital establecer desde el primer minuto que el objetivo aquí no es memorizar el uso de una calculadora científica. No, para nada. El valor real de este material universitario radica en que enseña un marco mental, ¿no? Es una estructura lógica para evaluar afirmaciones. O sea, nos permite entender cómo se relacionan las variables en la realidad sin dejarnos llevar por nuestras propias presuposiciones. Tal cual. Bien, entonces vamos a desglosar esto desde los cimientos. Para saber si dos cosas están conectadas, primero necesitamos definir de qué tipo de cosas estamos hablando. Exacto, porque no todos los datos son iguales. Claro. En el inmenso universo de los datos, el chi² opera en un territorio sumamente específico, que son las variables cualitativas. Así es. O sea, no estamos hablando de medir variables continuas como, no sé, la altura en centímetros o los niveles de glucosa en sangre. Donde existen números precisos y, digamos, jerarquías claras. Exacto. Aquí hablamos de categorías puras, categorías mutuamente excluyentes. Y esa distinción es el punto de partida esencial. Las variables cualitativas agrupan a los individuos en categorías que no tienen un valor numérico intrínseco ni un orden jerárquico estricto. Como el estado civil, por ejemplo. Claro, o el grupo sanguíneo, la profesión, o, volviendo a tu ejemplo inicial, el nivel de percepción de seguridad. Por esta naturaleza tan categórica, el chi² se clasifica como una prueba no paramétrica. Y me detengo ahí, porque ese es un término que en este campo se escucha bastante. No paramétrica. Sí, es un clásico. Entiendo que cuando se miden cosas como la presión arterial en una población gigante, los estadísticos esperan que esos datos formen una hermosa curva de campana, ¿verdad? Una distribución normal perfecta. Exacto, la famosa campana de Gauss. Entonces, las pruebas no paramétricas asumen que esa campana simplemente no existe. Exactamente eso. A ver, las pruebas paramétricas tradicionales exigen que los datos sigan esa distribución normal y simétrica. Pero la vida real es un caos. Totalmente. La vida social y biológica es desordenada.
Cuando categorizamos comportamientos o respuestas de encuestas o desenlaces clínicos, esos datos rara vez forman una campana perfecta. Claro. Entonces, las pruebas no paramétricas no exigen esa perfección estructural. Trabajan directamente con frecuencias absolutas. O sea, con el conteo real de personas observadas. 1, 2, 3, 4. Fíjate que por eso esta prueba es indispensable en disciplinas como la epidemiología o las ciencias sociales, donde literalmente se cuenta a las personas en categorías. Bien, entendido. Ahora, para que esta prueba matemática pueda hacer su trabajo y darnos un veredicto, necesita operar bajo un marco teórico. Así es. Y según el material de la cátedra de la UCES, todo el procedimiento se fundamenta en plantear dos hipótesis contrastantes. Las famosas hipótesis. Empezamos con la hipótesis nula, o H0, y esta hipótesis afirma categóricamente que las variables son absolutamente independientes. O sea, asume que cualquier variación o diferencia que veamos en los datos es producto exclusivo del azar. Y en contraposición tenemos la hipótesis alternativa, o H1, que sugiere que efectivamente existe una asociación real entre esas variables categóricas. Indicando que el comportamiento de una está estadísticamente vinculado a la otra. Pero aquí me surge una duda conceptual. O sea, poniéndome los zapatos de alguien que recién descubre esto. ¿Por qué la estadística nos obliga a asumir la independencia por defecto? Es una buena pregunta. O sea, ¿no es un sesgo empezar el análisis creyendo fervientemente que nada está conectado, en lugar de mantener una postura neutral? Fíjate que no. Y de hecho toca el corazón del método científico. No se trata de un sesgo, sino de dónde recae la carga de la prueba. A ver, explícame eso. Es muy similar a la presunción de inocencia en un juicio penal. Ah, claro. Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Exacto. En la ciencia, quien afirma que existe un fenómeno o una conexión es quien tiene la obligación de demostrarlo con evidencia. O sea, asumimos que las variables no tienen nada que ver la una con la otra hasta que la evidencia nos obliga a aceptar lo contrario. Tal cual. Asumir el azar como punto de partida, que es lo que hace la hipótesis nula, es básicamente un mecanismo de defensa contra los falsos positivos. Ya veo. Protege a la investigación de ver relaciones ilusorias en fluctuaciones aleatorias que son supernormales. O sea, solo cuando la evidencia matemática contra el azar se vuelve absolutamente abrumadora, se justifica rechazar esa presunción de inocencia, o sea, rechazar la hipótesis nula. Lo has resumido perfectamente. Es un filtro de escepticismo institucionalizado. Me encanta esa gracia. Filtro de escepticismo institucionalizado. Bien, sabiendo esto, pasemos a la logística, porque tenemos que organizar la información de alguna manera, ¿no? Claro, no podemos simplemente tirarle los datos a la computadora sin estructura. Supongamos que tenemos miles de respuestas de esa encuesta callejera. Para poder someter esos datos a la prueba, el documento nos indica que primero debemos organizarlos en una matriz analítica, las tablas de contingencia. Exacto. Las tablas de contingencia son las que organizan la realidad observada. Se toma una variable cualitativa y, digamos, se distribuye en las filas, Ajá. mientras que la otra variable se despliega en las columnas. Y la intersección de una fila específica y una columna específica crea una celda. Como en una hoja de cálculo tradicional. Exacto. Y dentro de esa celda simplemente se anota la frecuencia observada. O sea, el número exacto de individuos que cumplen simultáneamente con ambas características. Para visualizarlo mejor, o sea, si cruzamos tratamiento recibido en las filas y efectos secundarios en las columnas, las celdas nos mostrarán la fotografía exacta de lo que ocurrió en el mundo real. Esos son los valores observados, lo que realmente pasó. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la clase, porque para saber si esos valores observados significan algo, el chi cuadrado introduce otro concepto, el valor esperado. Y este concepto es la magia matemática de esta prueba. ¿Cómo funciona? Exactamente la lógica detrás de lo que deberíamos esperar. Pues mira, el valor esperado básicamente nos hace construir de forma teórica cómo se vería esa misma tabla de contingencia si la hipótesis nula fuera 100% cierta. O sea, es como construir un universo paralelo aburrido. Exacto. Un universo donde el azar gobierna por completo y no existe ninguna relación entre las variables. La pregunta es, ¿cuántas personas caerían matemáticamente en cada celda en ese universo? Y el material menciona una fórmula muy específica, pero sencilla, para encontrar este número mágico.
Se multiplica el total de la fila por el total de la columna y ese resultado se divide por el gran total de la muestra. Esa es la mecánica, sí. Pero a nivel lógico, ¿por qué esa multiplicación representa el azar puro? Bueno, porque se basa en la regla fundamental de la probabilidad para eventos independientes. A ver, Si dos eventos son totalmente independientes, la probabilidad de que ocurran juntos es simplemente la multiplicación de sus probabilidades individuales. hagamos un ejercicio mental rápido con esto, para que la audiencia lo pueda visualizar. Vale, me parece bien. Supongamos que en un estudio súper pequeño de 100 personas, el 60% son mujeres. Ok, 60 mujeres. Y supongamos que, en total, juntando a todos, el 30% afirma sentir estrés crónico. Perfecto. Entonces, si el género y el estrés son condiciones completamente independientes... O sea, si no tienen nada que ver la una con la otra. Exacto. Si no tienen nada que ver, la probabilidad de encontrar específicamente a una mujer estresada debería ser el 60% multiplicado por ese 30%. Exacto. Que sería el 18%. Y como son 100 personas, serían exactamente 18 mujeres. Fíjate que si aplicamos la fórmula de la clase que mencionaste antes, llegamos a lo mismo. 60, que es el total de la fila de mujeres, multiplicado por 30, que es el total de la columna de personas estresadas, nos da 1800. Ajá. Y eso lo dividimos por los 100 participantes totales. Y el resultado vuelve a ser 18. Así es. La fórmula de la tabla de contingencia simplemente está automatizando esa regla de probabilidad de independencia. Es brillante. En serio. Básicamente, calcular estos valores esperados celda por celda nos permite construir ese universo paralelo de referencia del que hablábamos. Un universo de proporcionalidad perfecta. Y una vez que tenemos esa tabla teórica, aburrida, el trabajo de la estadística es tomar nuestra tabla del mundo real, nuestro mundo caótico de valores observados, y ponerla frente a frente con ese universo paralelo. Exactamente. Se comparan. Y si se parecen mucho, significa que vivimos en un mundo gobernado por el azar en lo que respecta a esas variables. O sea, no hay asociación. Pero si difieren radicalmente, entonces hay una conexión subyacente que está alterando los números. Esa es la interpretación conceptual precisa. Pero claro, la ciencia requiere objetividad cuantificable, ¿no? No podemos decirle a una revista científica, oye, comparé las tablas visualmente y me parece que son distintas. No, te rechazarían el paper en 2 segundos. Totalmente. Para eso necesitamos una fórmula que mida esa distancia, que es el estadístico chi cuadrado en sí. Y la mecánica es bastante elegante. Para cada celda individual, tomamos el valor observado real y le restamos el valor esperado teórico. Esa resta nos dice la diferencia neta, qué tan lejos estamos del azar. Correcto. Luego, según la fórmula, esa diferencia se eleva al cuadrado y el resultado se divide por el valor esperado. Al final, simplemente sumamos los resultados de todas y cada una de las celdas para obtener un único número general. Pero hay un detalle en esa mecánica, que al menos para mí a veces resulta un poco contraintuitivo. ¿Cuál? ¿Por qué obligatoriamente se eleva al cuadrado la diferencia? O sea, ¿no bastaría con tomar la diferencia absoluta entre lo real y lo teórico para evitar que los números negativos y positivos se cancelen al sumarlos? Es una objeción matemática súper común, fíjate. Podríamos usar valores absolutos, sí, pero elevar al cuadrado cumple una doble función esencial aquí. A ver. Primero, como bien dices, convierte cualquier resultado negativo en positivo, para que se puedan sumar. Pero segundo, y esto es lo clave, penaliza de manera desproporcionada las diferencias grandes. Ah, claro. O sea, si lo observado difiere de lo esperado por solo una unidad, el cuadrado de 1 sigue siendo 1. No pasa nada. Pero si la diferencia es de 10 unidades, el cuadrado ya es 100. Wow. Elevar al cuadrado hace que la prueba sea, digamos, hipersensible a las desviaciones significativas. Asegura que las anomalías realmente grandes destaquen claramente en el resultado final. Y supongo que la división final, o sea, dividir eso por el valor esperado, sirve para darle escala a esa diferencia, ¿cierto? Exactamente. Le da contexto. Pero fallar por 10 personas en una celda donde esperábamos solo a 5 es una anomalía gigantesca. Completamente acertado. La división estandariza esa desviación respecto al tamaño de la muestra esperada en cada categoría. Y bueno, al sumar todo esto, obtenemos por fin el estadístico chi cuadrado final. El famoso número, pero por lo que leo en el material, ese número crudo por sí solo no nos dice mucho, requiere interpretación. Así es. Ese número se evalúa dentro de una distribución de probabilidad matemática, para obtener lo que llamamos el p-valor. El todopoderoso p-valor. El mismo.
Este p-valor nos indica, en términos de porcentaje, cuál es la probabilidad exacta de que las diferencias observadas sean simplemente producto de la variabilidad natural del azar. Y aquí es donde entra la regla de oro de la investigación empírica, ese umbral de significancia del 0,05. Que equivale a un 5%. Exacto. ¿Cómo funciona esa barrera en la práctica? Es una convención estricta. Si el p-valor calculado es menor a 0,05, significa que existe menos de un 5% de probabilidad de que los resultados se deban a mera coincidencia. O sea, es tan improbable que sea el azar que nos obliga a cambiar de opinión. Tal cual. Ante esa improbabilidad, la comunidad científica rechaza la hipótesis nula y acepta, oficialmente, que las variables están asociadas. Bien, para aterrizar toda esta teoría que puede sonar un poco abstracta, volvamos al escenario real que mencionamos en los primeros minutos, que por cierto es un ejemplo visual específico directamente de los apuntes de la clase de la UCES. Sí, es un excelente caso de estudio. Los investigadores cruzaron la variable género contra la variable siente miedo al salir de noche, y las opciones eran habitualmente, algunas veces o nunca. Ajá, variables categóricas. Y recordemos, la muestra superaba los 1000 individuos. Nuestra intuición social juraba que habría una asociación evidente ahí, pero al correr la prueba completa, el sistema arrojó un p-valor exacto de 0,143. O sea, un 0,143 se traduce en un 14,3%. Un 14% de probabilidad de que las variaciones observadas entre hombres y mujeres en esta muestra específica se deban puramente al azar. Y claramente, 14% es mayor que nuestro umbral estricto del 5%. Exacto. Lo fascinante aquí es que, estadísticamente, la prueba nos dice frena. Un momento, hagamos de abogado del diablo por un segundo. Adelante. Un 14% de probabilidad de que sea azar significa que hay casi un 86% de probabilidades de que no lo sea. Matemáticamente sí. ¿Y 86% sigue siendo una probabilidad altísima de que haya algo ahí? ¿No es, no sé, demasiado draconiano por parte de la ciencia descartar una conexión completa solo por no cruzar esa línea arbitraria del 5%? Es una crítica totalmente válida, y de hecho se debate muchísimo en la filosofía de la estadística actual. Me imagino. Sin embargo, el estándar del 5% se mantiene por una razón de peso enorme, y es el riesgo de los falsos positivos, o lo que llamamos errores de tipo 1. Claro, afirmar algo que no es. Piensa en las consecuencias. En la ciencia aplicada, afirmar falsamente que un medicamento funciona o que un factor sociológico causa un problema específico conlleva un costo económico, social y humano inmenso. ¿Es verdad? Te puedes equivocar y afectar vidas. Por eso, exigir un nivel de certeza superior al 95% asegura que la literatura científica se construya sobre cimientos extremadamente sólidos y no sobre meras tendencias probables. O sea, es preferible pecar de escéptico que de crédulo. Exactamente. Así que, bajo estos parámetros, el veredicto definitivo para este estudio de la UCES es que no se puede rechazar la hipótesis nula. Según esos datos específicos, repito, esos datos, no existe evidencia estadística concluyente de asociación. Es una lección tremenda de humildad intelectual. Te demuestra cómo nuestra percepción de la realidad puede estar profundamente sesgada por lo que creemos que debería pasar. Totalmente. Por eso necesitamos los números. Ahora bien, sabiendo que chi cuadrado es una herramienta tan poderosa y un filtro tan riguroso, asumo que no podemos usarlo a ciegas. O sea, los datos que introducimos deben ser impecables, ¿no? Ah, sí. Las reglas de entrada son inquebrantables. ¿Qué sucede si intentamos tomar un atajo? Te doy un ejemplo. A menudo los medios de comunicación publican encuestas directamente en porcentajes. El 40% dijo esto, el 60% dijo aquello. Sí, es lo más común. ¿Podemos tomar esos porcentajes directamente de la noticia y meterlos en la fórmula de chi cuadrado para ver si hay asociación? Jamás. Hacer eso invalidaría instantáneamente absolutamente todo el análisis. ¿Así de grave? Así de grave. El material de la clase es tajante respecto a los supuestos vitales de la prueba. Y la primera regla de oro es que el chi cuadrado exige trabajar exclusivamente con frecuencias absolutas. O sea, ¿conteos de personas reales? Exacto. Hay que usar conteos reales de entidades, 10, 50, 100 personas. Nunca, pero nunca porcentajes.
Pero, ¿por qué los porcentajes destruyen la matemática en este caso? O sea, si la proporción es la misma. Porque el poder de la evidencia estadística depende directamente del tamaño de la muestra, y el porcentaje borra ese tamaño. A ver, dame un ejemplo. Piensa en esto. Un 50% calculado a partir de 10 personas, frente a un 50% extraído de 10.000 personas. Representan el mismo porcentaje en papel. Exacto, pero el peso de la evidencia, la confianza que tienes en ese dato, es abismalmente distinto. Al transformar los conteos en porcentajes antes de aplicar la fórmula, le estás ocultando a la prueba la magnitud real de la muestra. Y entonces la engañas. Engañas al estadístico y produces resultados completamente ficticios. Queda clarísimo. Solo personas reales, cuentas reales, sin fracciones ni porcentajes. Así es. Bien, ¿y existe algún riesgo relacionado con cómo clasificamos a esas personas? O sea, ¿qué pasa si un individuo responde a una encuesta diciendo que algunas veces tiene miedo, pero también marca la opción de que habitualmente lo tiene, porque, no sé, dice que depende del barrio? Eso nos lleva a la segunda regla de oro, la segunda barrera de protección, la independencia total de las observaciones. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que cada individuo o entidad medida debe aportar un único dato válido a la tabla de contingencia. O sea, o estás en una caja o estás en la otra. Exacto. Nadie puede ser contado dos veces en diferentes celdas. Las categorías tienen que ser mutuamente excluyentes. Si las respuestas se superponen, se viola el principio fundacional de la probabilidad en el que basamos todo el cálculo de los valores esperados. De acuerdo. Cuentas absolutas puras y cero superposiciones de datos. Tal cual. Hay una tercera restricción que resalta muchísimo en los documentos de la clase. Coloquialmente se le conoce como la regla del 5. La regla del 5, sí. Entiendo que tiene que ver con el tamaño de esos valores esperados que calculamos para nuestro universo paralelo proporcional. ¿Cómo funciona esto? Es quizá la limitación técnica más importante en la práctica diaria del investigador. La matemática del chi cuadrado es robusta y funciona maravillosamente bien con grandes volúmenes de datos, pero... Siempre hay un pero. Siempre. Pero se vuelve sumamente inestable cuando se enfrenta a muestras muy reducidas. La regla metodológica establece que los valores esperados, o sea, los teóricos, en la gran mayoría de las celdas, idealmente en todas, no deben ser inferiores a 5. ¿Y si intentamos conectar esto con la mecánica que explicaste antes? A ver, recordémoslo. Dijimos que en la fórmula, la diferencia al cuadrado se divide por el valor esperado, ¿cierto? Exacto. Entonces, si ese valor esperado es un número diminuto, digamos que esperábamos 1 o 2 sujetos nada más, ¿estamos matemáticamente inflando el resultado final al dividir por algo tan pequeño? Le diste al clavo. Exactamente por eso ocurre. Dividir cualquier diferencia por un número que se acerca a 0 genera un cociente artificialmente gigantesco. Claro, matemáticas básicas. Y esto infla el estadístico chi cuadrado de manera desproporcionada, lo que aumenta dramáticamente el riesgo de obtener un falso positivo. O sea, terminamos rechazando la hipótesis nula y declarando una asociación cuando en realidad es solo un error matemático por falta de datos. Tal cual. La prueba se rompe si hay muy pocos datos. Pero a ver, si un equipo de investigación se topa con este problema, digamos porque están investigando una enfermedad rarísima con solo 20 pacientes en todo el país, se arruina todo el estudio. No pueden hacer nada. Afortunadamente, la disciplina estadística tiene planes de contingencia para esto. El apunte del profesor Castillo González señala que, ante muestras escasas, los investigadores deben simplemente abandonar el chi cuadrado tradicional. ¿Y qué usan en su lugar? Para tablas pequeñas, digamos de 2 filas por 2 columnas, se puede aplicar lo que se llama la corrección de Yates. Yates. Sí, que básicamente ajusta la fórmula original restando un factor de continuidad. Esto la hace mucho más conservadora y evita esa inflación artificial del resultado. Es como ponerle un freno de mano a la fórmula. Exacto.
Y otra alternativa, que es mucho más robusta cuando las muestras son diminutas, es el test exacto de Fisher. Ah, ese lo he escuchado mencionar. Es un clásico. Este test no usa aproximaciones probabilísticas, sino que calcula de forma factorial la probabilidad exacta de todas las configuraciones posibles que podría tener la tabla. Es fascinante ver cómo la estadística tiene todos estos mecanismos de seguridad integrados como si fuera una nave espacial. Sí, literal. Ahora, asumiendo que un estudio es perfecto, cumple impecablemente con todas estas reglas, o sea, usa frecuencias absolutas, garantiza independencia estricta, tiene muestras amplísimas que superan la regla del 5. El estudio soñado. El estudio soñado, sí. Y finalmente la prueba corre y arroja un p-valor contundente, no sé, de 0,001. Un rechazo absoluto de la hipótesis nula. Exacto. Celebramos porque existe asociación real confirmada. Pero, según entiendo, hay un último punto crucial que discutir aquí, para no sobreestimar lo que la prueba nos acaba de revelar, ¿no? Así. Y fíjate que este es un aspecto donde incluso profesionales experimentados a veces tropiezan al redactar sus conclusiones. A ver. Si conectamos esto con el panorama general de la investigación, la gran limitación comunicativa de la prueba de chi cuadrado es que solo proporciona una respuesta binaria. ¿Un sí o un no? Exacto. Certifica de manera súper robusta si existe una asociación estadística significativa, pero jamás, absolutamente jamás, te dirá qué tan fuerte es esa relación. O sea, si usamos una analogía práctica, imagínate que el chi cuadrado opera esencialmente como un detector de metales en una playa. Ajá, me gusta por dónde vas. Si pasamos el aparato por la arena y emite una alarma fuertísima, nos está certificando sin lugar a duda que debajo de la arena hay metal. No es un error del aparato, hay metal. Exacto, hay asociación. Pero ese pitido binario, por más fuerte que suene, no diferencia si lo que acabamos de detectar es, digamos, una pequeña moneda oxidada sin ningún valor o un pesado cofre lleno de oro. Es una analogía ilustrativa perfecta. El detector solo te confirma la presencia de la anomalía, la presencia del metal, pero no te dice nada sobre su impacto en tu vida financiera. Tal cual. En estadística, confundir la simple existencia de una asociación con una asociación que tiene un impacto contundente en la realidad es un error analítico grave. Claro, porque dos cosas pueden estar asociadas matemáticamente pero influirse tan poquito que en la práctica no importa. Exactamente. Por eso, cuando manejamos tablas grandes, el material subraya la necesidad vital de utilizar métricas complementarias. ¿Cómo cuáles? Herramientas adicionales como el coeficiente de contingencia o la famosa V de Kramer. ¿Y qué hacen exactamente estas herramientas? Estas métricas toman el hallazgo crudo del chi cuadrado y lo transforman en un índice estandarizado que siempre va de 0 a 1. Sirviendo básicamente como un termómetro de intensidad. Así es. O sea, si la V de Kramer da un resultado, digamos, cercano a 0,1, sabemos que la asociación es estadísticamente real, pasó el filtro del chi cuadrado, pero su influencia práctica es marginal. Sería tu moneda oxidada en la playa. Exacto, la moneda oxidada. En cambio, si corremos la V de Kramer y nos da un valor cercano a 0,8, eso indicaría una relación poderosa y verdaderamente determinante en la vida real. Ese sería tu cofre del tesoro. Lo importante aquí es entender que un p-valor minúsculo no garantiza un efecto masivo. Solo garantiza que tienes alta confianza en que ese efecto, sin importar si es diminuto o gigantesco, no es fruto de la mera casualidad. ¡Wow! ¡Qué recorrido analítico tan revelador hemos completado hoy! Creo que es el momento perfecto para sintetizar los hallazgos principales y consolidar este marco lógico para quienes nos escuchan. Me parece excelente. Hoy desglosamos cómo abordar las variables cualitativas. No, esas categorías puras sin jerarquía numérica. Vimos cómo utilizar las tablas de contingencia para ordenar la realidad empírica en filas y columnas. Ajá, organizar el caos. Exacto. Comprendimos el mecanismo central del método, que es generar teóricamente los valores esperados, basándonos en la probabilidad de eventos independientes. Todo esto para establecer un punto de referencia neutral. Nuestro universo paralelo aburrido. Ese mismo. Y vimos que, al medir la desviación cuadrática de nuestros datos reales frente a ese universo teórico, el chi cuadrado evalúa objetivamente si la hipótesis nula, la del azar puro, debe sostenerse o si debemos rechazarla.
Y finalmente analizamos críticamente sus restricciones, que es vital, desde la prohibición absoluta de usar porcentajes hasta su incapacidad inherente para medir la fuerza real de las relaciones que descubre. Todo este análisis, a fin de cuentas, subraya una competencia que yo considero fundamental para el siglo XXI. ¿Cuál sería? Piensa que vivimos en una era caracterizada por una sobreabundancia de información. A diario vemos titulares en redes sociales o noticias que proclaman relaciones superdeterministas basándose en datos que a veces son bastante dudosos. Titulares sensacionalistas. El producto X siempre causa tal cosa en este grupo demográfico. Exacto. Y entender y dominar la lógica del Qi cuadrado nos proporciona a todos una defensa intelectual indispensable. Totalmente. Permite a cualquiera cuestionar con rigor metodológico esas afirmaciones cotidianas. Te enseña a exigir pruebas sólidas, pruebas matemáticas reales, antes de aceptar ciegamente que dos fenómenos que aparecen juntos están genuinamente asociados. Básicamente, promueve un escepticismo informado. Un escepticismo muy necesario hoy en día. Sin duda, es una herramienta de claridad espectacular en un mar de ruido estadístico constante. Y bueno, para ir cerrando nuestra inmersión profunda de hoy, quiero dejar una última idea, un pensamiento provocativo resonando para que la audiencia lo analice por su cuenta. Adelante, me encantan estos cierres. Hemos dejado clarísimo que esta prueba certifica de manera contundente si dos variables caminan de la mano, ¿verdad? Nos confirma que su aparición conjunta no es una simple coincidencia del universo. Así es. Pero, y aquí está el detalle, las matemáticas del chi cuadrado son completamente ciegas respecto a la direccionalidad. Confirman que las variables caminan juntas, sí, pero jamás de los jamases indican quién arrastra a quién. Ah, el viejo dilema lógico. Exacto. Entonces, si un estudio meticuloso, libre de errores, pasa la prueba y demuestra una fuerte asociación validada entre, no sé, un hábito particular y un desenlace clínico complejo, la pregunta es, ¿qué tan fácil es cruzar esa peligrosa línea y asumir que el hábito causó directamente el desenlace? Muy fácil, lamentablemente. Solo porque dos cosas aparezcan juntas y aprueben esta rigurosa prueba de asociación matemática, ¿significa realmente que estamos viendo una relación de causa y efecto directa? ¿O será posible que exista un tercer factor oculto, algo que nadie midió y que la estadística aún no nos ha revelado? Es la gran trampa de confundir asociación con causalidad. Exactamente. Es un interrogante profundo sobre los límites de los números que usamos para medir nuestro mundo. Y con esa reflexión sobre qué nos dicen y qué nos ocultan los datos, lo dejamos en el aire para seguir pensando. Hasta la próxima inmersión profunda.